Hay millones de decisiones que tomamos día a día y que podrían cambiar nuestra vida radicalmente, o en ocasiones no harían ninguna diferencia. En este video profundizaremos y analizaremos las posibilidades de algunas situaciones o acciones de los personajes más relevantes de Teresa y cómo estos cambios pudieran alterar la historia. Esta es la segunda parte de ¿qué hubiera pasado si? Video que les dejo acá arriba. Ustedes me dieron muchas ideas y yo he pensado en algunos escenarios. ¿Qué hubiera pasado si Aida lograba aventarse de ese puente el día en que Paulo falleció? Para Rubén sería algo desgarrador. Su única hija hasta el momento perdió la vida el día en que se supone sería el más feliz para toda la familia. Mayra no tendría ánimos de seguir, y mucho menos al encontrar los papeles de divorcio que falsificó su esposo y que misteriosamente alguien envió. Rubén y Mayra tendrían severos problemas, pero en ese momento ella sería incapaz de divorciarse. Solo tendría la compañía y consejos de su gran amiga Genoveva, que velaría por el bienestar de su amante Rubén. Este último se ensañaría más con Teresa porque sabría que ella envió esos documentos y como acostumbraba a echarle la culpa de sus problemas, le parecería lo más acertado. Se ganaría el cariño de Esperanza otra vez, la manipularía argumentando que ha cambiado luego de la muerte de Aida, que ese hijo que está esperando lo llena de esperanza, que no le niegue la posibilidad de formar una familia, que es lo único que le da sentido a su vida. Pero obvio que por ahora no puede dejar a Mayra. Es cuestión de tiempo para que ella esté mejor y que los dos hablen de frente con su esposa. Se disculparía por haberla engañado con Genoveva, que fue un error, algo que no pensó, que cayó en sus manipulaciones, sus chantajes y que si no la recupera jamás podrá perdonárselo. Así tendríamos esperanza con Rubén por unos meses. Teresa seguiría al tanto de ese romance y tarde o temprano delataría a Rubén con Mayra, como la buena amiga que es. De no ser Teresa, Genoveva lo haría para quedarse con Rubén. Buscaría la manera de vengarse de él, quizás hasta revelaría el fraude que le hizo a su esposa. Como quiera que sea, Mayra se daría cuenta del fraude y de la infidelidad, enviando a su esposo a la cárcel y divorciándose de él, sin otorgarle el perdón y yéndose lejos. La razón por la que sacó a Rubén de la prisión fue por su hija. A menos que Genoveva lo sacara de ahí o convenciera a su mejor amiga de hacerlo, Rubén seguiría en prisión o moriría ahí. Esperanza se daría cuenta de que Rubén cometió fraude, que Genoveva seguía siendo su amante y se decepcionaría de él, alejándose por completo y disculpándose con Mayra. En caso de que Rubén no saliera de la cárcel y muriera ahí mismo, Genoveva enloquecería más de lo que ya estaba. ¡Que Dios se apiade de nosotros! Se contactaría con Fito para robarle el hijo Esperanza porque es el único vínculo que le une a Rubén, el amor de su vida. Fito le entregaría a Paulito Jr., le pediría más dinero por la recompensa, Genoveva no dudaría en dárselo y procedería a huir lo más lejos posible. Le darían miedo las amenazas de Fito y criaría a Paulito Jr. como a su hijo. Le diría cosas turbias como que le recuerda a su hermanito Paulo, lo sobreprotegería, no lo dejaría ser independiente ni hacer su propia vida. Esperanza quedaría marcada y deshecha al no recuperar a su hijo, o si lo prefieren puede que atraparan a Fito y delataran a Genoveva. Pero si no quiso delatar a Teresa, que era una rata que no quería soltarle dinero, mucho menos lo haría con Genoveva. Mariano se hubiera fijado mucho antes en Aurora, teniendo un noviazgo complicado donde terminan y regresan por el amor que aún siente por Teresa, enemistando a ambas ex amigas. O tenemos la opción de que Mariano se fijara en Magda antes de conformarse con Aurora. Martín no hubiera servido para darle celos a Mariano por un tiempo o para que éste empezara algo con Magda en lo que Martín y Aurora terminan. Teresa sería la más feliz. Aida está bajo tierra y no se quedaría con las ganas de ir a su tumba para decirle que se merece estar ahí. Diría algo del estilo: ay Aida, mira dónde terminaste. Me das lástima. Tú y Paulo son tal para cual, débiles de carácter. En cambio yo lo tengo todo. ¿Cómo quisiera que estuvieras aquí para verlo? Mariano tardaría más en abrir los ojos en lo relacionado a Teresa, Aurora no tendría con quién echar veneno acerca de su mejor amiga, Oriana tardaría más tiempo en organizar maldades en contra de la revista, tendría que dar con el paradero de Cuthberto ella sola, pero estoy segura de que lo lograría. El proyecto de Luna Turquesa no se iría abajo, Genoveva estaría lejos, Rubén no tendría acciones, Mayra no estaba de acuerdo con sabotear a los de la barrera y Oriana no se atrevería a enfrentar a Arturo de esa forma porque él lo quería como un hijo. Si es que Rubén obtenía el perdón de su esposa y salía de la cárcel, sería el enemigo número 1 de Teresa. Su motivación de vida giraría en torno a su destrucción. Se quedaría con Genoveva porque Esperanza no perdonaría los fraudes y aventuras.
hostigándola para tener a su hijo, contactando a Fito para que lo robe y no le pagaría para que acabara con Mariano, por lo que Fito no moriría y solo lo chantajearía. Intentaría llevarse a Esperanza a la fuerza y al no poder huiría con Genoveva como sucede en la historia original. El punto es que estaría sobre Teresa y sus secretos. Le platicaría a Arturo cada detalle, pero al igual que su hija nadie le creería y no se molestaría en buscar pruebas. Oriana no se hubiera aliado con Rubén al ser una rata de vecindad, el clan sería Genoveva y Oriana, porque Paloma y Aída se murieron las tontas. Por otro lado tenemos: ¿qué hubiera pasado si Aída se aventaba pero quedaba paralítica? Lo más estresante de esto sería escucharla gritar y hacer rabietas porque está paralítica. ¿Ustedes creen que Teresa iría a burlarse de ella? Yo digo que sí, pero a diferencia de lo que Aída le quería hacer al estar postrada en la cama, Teresa no hubiera querido acabar con su vida. Se burlaría de ella y se reiría. La chismosa y llorona de Aída le diría a los personajes que Teresa es el ser más cruel y repulsivo, que fue a burlarse de ella, pero en cuanto salga del hospital va a acabarla. Mustia Aurora estaría llorando por los rincones el estado de su amiga. Dejaría el romance con Martín para empezar algo con Mariano, porque los dos se dieron cuenta de que la vida es muy rápida y no pueden perder el tiempo, sin saber que Mariano la dejaría episodios más tarde por el accidente de Teresa, frustrando los planes de Aurora. Y si no era Mariano, sacaría que ha aprendido una gran lección y debe casarse con Martín, o formalizar la relación, causando los celos de Mariano. Juana, Refugio y demás personajes dirían pobre Aída y que con eso podrá cambiar o que ya cambió. Mayra velaría por el bienestar de su hija y le preocuparía su salud mental, tardaría en divorciarse de Rubén y no lo enviaría a prisión, ya fueron muchas desgracias para la familia. A pesar de todo, tratarían a Rubén con desprecio y rechazo por su fraude y aventura, obsesionándose más con Teresa por los documentos del divorcio que envió. Rubén tomaría la ocasión para unirse con su hija en contra de Teresa, ganándosela de nuevo, para conquistar a Mariano y usarlo para acabar con su enemiga. Aída tomaría de pretexto su salud para que estuviera al pendiente de ella, argumentaría que ella cambió y él creería completamente en ella. Pelearían por culpa de Rubén, que se enemistaría con Mariano por Esperanza, y esta subtrama con su examante seguiría igual. Los planes de Aída ya no serían tan simples como desenmascarar a Teresa, sino terminar con su belleza desfigurando su rostro o dejándola sin vida. Inclusive podría contratar los servicios de Fito para ello y luego darse cuenta de que él le vendía los caramelos a Paulo, enloqueciendo de culpa al final. Pronto Mariano se daría cuenta de la locura de Aída y su maldad, advirtiendo a Mayra y Teresa, haciéndole valorar las cualidades y la bondad de Aurora. Mayra intentaría ayudar a su hija y ya ustedes decidirán si Aída se componía, se iba a la cárcel logrando su objetivo, al psiquiátrico o no cometía nada grave que afectara a la hembra mala. Múltiples posibilidades nos ofrece este What If. Algunas ideas podrían ser que Fito cumple con su trabajo y se deshace de Teresa. Su familia y amigos la encuentran días después en un lugar remoto. Arturo quedaría muy mal y con una imagen idealizada de su esposa. Luisa, Fernando, Juan, Armando, Refugio, Mariano lamentarían su fallecimiento y tendrían en un pedestal a Teresa. Cualquier chisme malintencionado de Oriana, Genoveva pasaría a ser nada más que mentiras. Aurora se entristecería por la muerte de su amiga y porque Mariano se iría enfrascado en el pasado. Por el contrario, si los intentos de Aída por hacerle daño a Teresa fallaban, que es lo que creo que sucedería porque como bien le dijo Teresa le hacía falta ponerse a estudiar y prepararse, acabaría junto con su padre en la cárcel o mejor aún, Rubén traicionaría a su hija huyendo con su amante y su hijo varón. ¡Ay, qué gracioso! Teresa se burlaría de ella y tendría más credibilidad. Todo lo que Aída, Rubén y Genoveva hayan dicho de ella ya no sería tomado en cuenta, convirtiéndose en una víctima, y estamos conscientes de que esa es una ventaja para la protagonista. Último factor a tomar en cuenta, uno que no puede ser descartado: Aída cambia tras este accidente. Se disculpa con Teresa, se gana la simpatía de Refugio, Juan, Aurora, Mariano se enamora de ella y la amiga Aurora se casa con Martín para no estar sola, amargándose por el resto de su vida. Teresa muere de celos y envidia de saber que Aída, su peor enemiga, ha sido perdonada por sus amigos, familiares y que se ha quedado con Mariano, intentando separarlos hasta darse por vencida. Esperanza y su bebé son aceptados por Aída, que también se convierte en el principal apoyo de Mayra. Siguiente What If. ¿Y si Arturo nunca se fijaba en Teresa? Sinceramente, Arturo era su segunda opción.
Ella planeaba casarse con Mariano a no ser que no tuviera las mismas ambiciones y metas que ella, que si hubiera durado el matrimonio de ambos, ese ya es otro tema. Lo que ocurrió fue que para ella las aspiraciones de Mariano eran mediocres. Se desesperó rápido por alcanzar una posición más importante, tener poder y dinero, viendo en Arturo el escape perfecto, haciéndole honor a su apodo de arribista. Imaginemos que Arturo ya no le hace caso a su estudiante y asistente. Teresa no tendría más remedio que conformarse con Mariano. Como sabemos, el día de la graduación de su novio se da cuenta de que se relacionan muy diferente y tienen una visión opuesta de la vida, dando por concluido su compromiso. Podría ser que como no tiene más opciones, aguantaría la mediocridad de Mariano, entre comillas, esperando que se presente un hombre con más dinero. Ahí es donde entra Fernando. El que Arturo no se haya enamorado de Teresa no significa que Luisa no sea su amiga. Esta relación y el trabajo con Arturo le permitirían seguir en ese mundo lleno de lujos y de Fernando. No le importaría que sea el amor platónico de Luisa, desde el día 1 estaría sobre él. Suponiendo que siguiera su relación con Mariano, le hubiera hecho lo mismo que le hizo su profesor. Emocionaría a Fernando paulatinamente y si Mariano no le daba gusto, lo terminaría dejando por el mejor amigo de Arturo. El hermano de Luisa perdonaría a la paloma desplumada y ella se encargaría de estar metiendo cizaña entre Luisa, Fernando y su esposo. ¿Por qué digo esposo? Con el pasar del tiempo iban a terminar por casarse. Tal vez no hubiera muerto, pero estaría segura de que Teresa no es como finge. Recordemos que para ese punto ambas ya habrían tenido esa conversación incómoda en el restaurante. Fernando engañaría a Luisa con Teresa o desde un inicio se fijaría en ella. Mariano seguiría haciendo su relación de contrabando con excusas ridículas de que el profesor no la deja tener novio o algo por el estilo. Sería Paloma quien coincidiría en los proyectos de Mariano y le confesaría lo que sabe acerca de su dulce novia, desatando la ira de Teresa, quien seguiría seduciendo a Arturo. Aída, Oriana, Genoveva, Rubén y Paloma apelarían a la desconfianza de Arturo y Luisa, lo que traería problemas matrimoniales para Arturo, los cuales aprovecharía Teresa. Oriana se opondría a la relación de Teresa y Fernando, ya sea porque traicionaron a Luisa o porque al conocer a la mujer de su hijo no viene de alcurnia. Pensemos por un momento que Teresa se sale con la suya y se casa con Fernando, destrozando el corazón de Luisa, ya que Luis y Fernando empiezan su noviazgo un poco antes de que él conozca a Teresa. Oriana haría lo imposible por quitarle sus bienes y herencia a su hijo. Mariano le diría de frente que al que ama es a él. A Arturo le advertiría a su amigo que Teresa no es confiable porque le hizo daño a Luisa, que era su mejor amiga supuestamente. Aurora y Aída seguirían de rogonas con Mariano. Desheredado Fernando, Teresa voltearía sus ojos en alguien más, que no sería ni Arturo ni Mariano. En España habría alguien con más dinero que Fernando o mínimo millonario. Luisa no hubiera estado siquiera comprometida y mucho menos embarazada del naco de Fernando, porque si Teresa en un mes le chapulineó al novio, ¿qué no hubiera hecho en meses? Sé que lo iba trabajando de poco en poco desde que lo conoció, pero si su objetivo era este playboy, en cuanto inició la relación de Luisa y su gran amor, los resultados se verían en poco tiempo. Pudiera ser que Armando no falleciera hasta que fuera un poco mayor, su taller pudo hacerse realidad, Fernando no podía darle empleo y tenía el dinero suficiente para un taller. Lo que es un hecho es que Teresa y su familia terminarían por alejarse. Se le subiría muy rápido el nivel de vida que iba a manejar con su esposo en España y no le perdonarían que haya traicionado a su profesor, su mejor amiga y Mariano. Claro que Teresa negaría a su familia no solo para una revista, la mitad de España desconocería su verdadero origen, pero no serviría. Genoveva, Aída, Oriana o algún enemigo podrían filtrar su pasado, dejándola en evidencia. Sumándole a esta trama, Teresa podía apoderarse de la fortuna de Fernando para divorciarse y gozar de estos lujos ella sola, sin necesidad de cargar con la intensidad del Bigotes de Cantinflas. Veo difícil que le quitara la fortuna antes de casarse, siendo la primera víctima de Teresa y con menos tiempo de conocerla. Fernando no le daría la confianza de su herencia y empresas. Si cambiamos un poco la pregunta, ¿qué hubiera pasado si Fernando no se enamoraba de Teresa?
Lógicamente su boda con Luisa se hubiera realizado. Con tristeza debo decir que pasaría la pena de lucir así el día de su boda con un vestido escogido por su suegra y el resto de los arreglos. En la boda Teresa se hubiera sentido fuera de lugar. Las amistades de Oriana ya estarían advertidas de la supuesta clase de persona que es, pasando una humillación más que debía soportar porque no podía desquitarse de Oriana. Con los años Fernando engañaría a Luisa y solo prolongaría su sufrimiento. Hablando de sufrir, Teresa estaría estallando de ira y celos por la presencia de Lucía. Mariano ya no le haría caso y sus proveedores se están agotando. Tendría que buscar uno en un puesto de trabajo o con las relaciones que fuera entablando. No se quedaría de brazos cruzados, no se pondría a chambear, la carrera nada más está de adorno, su especialidad es embaucar personas y no se detendría. Usaría a Luisa y a Fernando para hacerse la víctima de un matrimonio fallido con el Borrachales y no daría por sentado la relación de su cuñada y el mejor amigo de su esposo, seguiría con sus coqueteos por si acaso. Le pediría su apoyo económico y contribuiría a que se desafiara la autoridad de Oriana, quien sin darse cuenta dañaría el matrimonio de su hijo con sus metidas de mano y la obsesión por quererlo controlar todo. Siendo más objetivos, Teresa le hubiera dicho adiós a esta opción. Oriana siempre dijo que se encargaría de llevarse a Luisa y Fernaco a España para que no siguiera con su doble juego. Partiendo de la misma línea de elecciones relacionadas con Fernando, ¿qué hubiera pasado si él delataba a Teresa en su juego de seducción? Ambos eran un par de cínicos descarados que se coqueteaban mutuamente, sabían bien a lo que iban y lo que jugaban, esa no es una sorpresa. Eran muy evidentes los intentos de la rata de vecindad para ligarse al novio de su mejor amiga, no tenía la decencia de ser prudente, lo que es bastante arriesgado. Si Fernando quería podía decírselo a Luisa y Arturo. Como amiga, Luisa pensaría que es un malentendido, encarando a la esposa de su hermano, y este se pondría celoso, actuaría impulsivamente y le gritaría a su esposa sacudiéndola con fuerza por toda la casa para saber la verdad. Teresa inventaría muchas mentiras para aparentar inocencia, daría la impresión de que se va a alejar de Fernando para siempre porque no tiene ninguna intención de hacerle daño a su cuñada. Oriana se burlaría de su enemiga y le restregaría en la cara que no pudo destruir el amor de Luisa y Fernando. Con más razón se casarían y vivirían en España, donde pasarían los años y Fernando tendría más probabilidades de no serle infiel a su esposa. Lucía sería la espina que remueve las inseguridades de Teresa y agregando el rechazo de Fernando y Mariano sacudiría la autoestima de la protagonista. Arturo la seguiría poniendo a prueba y cuidándose de los hombres que se le acercaran a Teresa, haciendo insoportable el matrimonio, más de lo que ya era. O Teresa se consigue otro millonario o le echaba ganas a su vida con Arturo. Lo esperaba recuperarse porque a Fernando ya no le podría rogar por dinero ni migajear las acciones de Luna Turquesa. Un dinero y proyecto que perderían a no ser que Luisa con el dinero de Fernando quisiera ayudarlos. La familia Moreno mantendría la distancia con Teresa, viviría en un sueño en España con prestigio, dinero, fama, saldrían en las revistas más prestigiosas y Teresa ya no contaría con su apoyo, retorciéndose de la envidia en tanto ella tiene que hacer sacrificios para poder pagar el club y tener una casa modesta. ¿Creen que en esta realidad Teresa hubiera conocido a un español de dinero en la boda de Luisa? Con un poco más de drama si Fernando fuera muy inteligente y le hiciera lo mismo que Teresa le hizo a Oriana, poniéndole una trampa donde Luisa y Arturo escucharan detrás las bajezas que planea la hembra mala, sería épico. Luisa le daría una cachetada bien merecida y le diría que no quiere saber nada de ella, no caería en sus mentiras o intentos de manipularla. Oriana estallaría de felicidad, una que ni siquiera sintió el día de su boda, se burlaría de Teresa y puede que le diera una cachetada para que aprenda a no meterse con su hijo. Aída gozaría la caída de su obsesión número 1, quisiera decir que el borracho de Arturo la dejaría, pero su dependencia emocional le haría perdonar a su esposa y ponerla a prueba más tiempo. Una semana en la vecindad pasaría a ser una bendición. Encontrarla con su mejor amigo y prometido de su hermana no le haría ninguna gracia y potenciaría su alcoholismo y celos. Si llegaba a oídos de Refugio, Juana o Armando el comportamiento de Teresa, ese sería el detonante para que se alejaran de ella definitivamente. Me hubiera gustado ver ese desenlace en la novela, cómo es que van destapando sus mentiras y sufre las consecuencias de estas. ¿Qué hubiera pasado si Aurora no se enamoraba de Mariano el día de las inscripciones? Su viaje a Francia no se hubiera realizado. Teresa terminaría por noviar con Mariano, pero no tan pronto, puesto que le metió turbo nada más por molestar y tener algo que Aurora no tenía.
Aurora ayudaría a Mariano en su carrera de médico por petición de su mejor amiga y porque le gustaba ayudar a otros, disposición de la que sacaría partido Teresa con tristes historias y manipulaciones para ver qué más le puede sacar, tal y como lo hacía con Luisa. Estudiaría en la Universidad del Sur y haría sus prácticas en el Hospital Santillana, donde sería cercana a Mariano y llegaría a apreciarlo. ¿Sería la tapadera de su mejor amiga? Sí y no. Teresa no era abierta en cuanto a sus planes. Esperanza era la persona de confianza a la que le contaba sus deseos y metas reales. Aurora no tenía el perfil que fuera a justificar sus malas acciones y no juzgarla. Sin el conflicto de intereses que representaba Mariano entre ambas, la amistad perduraría y Teresa podría sincerarse un poco más. Por ejemplo, le platicaría que sospecha que su profesor está interesado en ella y que evaluará lo que más le conviene. O el día en que Aurora se da cuenta de que Teresa y Arturo ya son novios y estaban hasta comprometidos, le guardaría el secreto protestando que no estaba de acuerdo, que no le parecía esa forma de actuar. Por respeto a la amistad no diría nada, no se enteraría de mucho, pero guardaría los detalles. No hay que olvidar que nunca le contó a Paulo el verdadero origen de su amiga, y eso porque no le interesaba. ¿Y Pablito en dónde queda? Aurora sentía sincero cariño por el niño, le solicitaría a su padre ayuda y atención médica. El interés por los dispensarios, Pablito y la primera comunión, entre otros en común con Mariano, como ya mencioné, le acercarían a él, creando una amistad que acabaría por separarla de su mejor amiga y advertirle a Mariano lo que supiera. Partiendo de ahí la amistad con Aída y un alejamiento de su mejor amiga, mas no una obsesión por sus malas acciones, solo un ligero distanciamiento y rechazo por su ambición desmedida que traía consigo sufrimiento. Martín y Aurora me atrevo a decir que terminarían juntos sin esa obsesión por el amor de Mariano. Podría ver lo que es Martín y lo que le ofrece yéndose a Francia con él. ¿Y la relación que manejaba con la familia de Teresa? Su necesidad de afecto maternal no se vería alterada. Seguiría comparándose indirectamente con su mejor amiga y poniéndose en una posición superior moralmente hablando. Juana contaría con el cariño de Aurora antes y después de la traición de Teresa, a quien despreciaría más por lastimar a la que era como su madre y no apreciar lo que tiene y que ella quisiera. No enfrentaría a su padre y pasaría su vida entera siendo complaciente. La traición de Teresa y el desprecio de Mariano le enseñaron una lección importante que cambió su vida. Con eso no quiero decir que fue lo mejor que le pudo suceder, claro está. La escena donde afirma que si le cayeron las alas del corazón estaría acompañada de Martín y no de Mariano. O puede que su vida siempre fue destinada a Marciano y con el trato en el hospital se enamorará de él, dejando a Martín, ahorrándose como 6 años de sufrimiento y migajas. ¿Con quién se quedaría Mariano si Aurora no se fijaba en él? Aída y Mariano eran polos opuestos, jamás se casarían. Magda es otra mujer interesada en el Dr. Sánchez, considerando que a Mariano no le pasaba por la mente una relación más allá con ella, llegaría a la conclusión de que debe irse a iniciar otra vida lejos de su pasado. ¿Opinan que este desarrollo para el par de mustios es mejor? Recapitulando, la amistad de Teresa y Aurora se dañaría por sus malas decisiones. En contraste con la historia original, no se ensañaría con su mal comportamiento, simplemente se alejaría y advertiría de su daño haciendo su propia vida. Puede que se fijara en Mariano por la convivencia y gustos en común o que se casara con Martín. Su amistad con Aída es inevitable, porque a ella no le había hecho nada. La fijación con la familia de Teresa se mantendría avivada con la frecuencia, igual que su extraña relación con Pablito. Luisa lo hubiera pasado aún peor teniendo solo a Lucía y Oriana como su sostén principal. Aurora no se hubiera enterado del chisme por estar en Francia con Martín, a no ser que de todos modos se enamorara de Mariano en los últimos episodios. En el funeral de Armando nadie habría molestado a Teresa con sus juicios morales, y en Zacatecas capaz y traía a Mariano otra vez detrás de ella y a Fernando de contrabando. Les guste o no, Aurora es un recurso importante para que Mariano se olvide de su ex y que abra los ojos. Los chismes y cosas que sabía de su amiga se las decía a él para que viera cómo era. Profundizando más en la subtrama de Zacatecas, Mariano, Fernando y Teresa, el que Mariano volviera a caer en las garras de Teresa no alteraría mucho la historia. Una de dos. O descubría a Fernando y a Teresa teniendo un romance clandestino sin la necesidad de que Johnny fuera a decírselo, o Teresa dejaba a Arturo y a Mariano por Fernando, haciéndole ver a Mariano que la ambición de Teresa no tenía límites. La carrera del marciano no avanzaría con tal rapidez, o sea, lo ayudaría pero tampoco como lo hizo en la novela, ni le aguantaría sus dramas y estallidos de violencia. Por ejemplo, el concurso donde ganó $1,000,000 fue en colaboración de su gran amiga y ella lo impulsó a participar.
Si bien Aída lo ayudó, no quite que los contactos y la ayuda del padre de Aurora contribuyeron a la buena posición de Mariano. Otro personaje que traería mejoras en su carrera es Martín y su estrecha relación con Paloma, que estaba metida en asuntos relevantes en el campo de la medicina. ¿Y por qué Martín se negaría a ayudar a un gran amigo de su novia? Ni que fuera tan pichicatero como la familia de Nachita. Lo que me lleva al siguiente what if. ¿Y si Doña Refugio moría por la imprudencia de Pablito en el hospital? Una muerte digna de Doña Refugio. De entrada, Pablito estaría enfadando con que se siente mal, que es su culpa, y lo peor es que le dirían que no es cierto, que ella estaba enferma, que él es solo un niño, lo que es cierto, pero como cae mal lo metiche que es, no le haría daño que todos se burlaran de él y lo señalaran como el asesino de Doña Repiojo. No se crean, pero si quieren sí. Teresa sería la primera en gritarle a Pablo que es un chismoso y que por su culpa su mamá falleció. Aurora estaría ahí consolando al niño y pidiéndole a Teresa que se calme. Don Armando se sentiría culpable, tendría más problemas encima y no sabría ni qué hacer. Necesitaría el apoyo de su hija, pero como es muy egoísta para pensar en alguien que no sea ella, no lo ayudaría ni económicamente ni en sentido emocional. No regresaría a su casa para hacerle compañía a su padre, le remordería la conciencia haber sido así de su casa peleando con su madre, pero diría la frase nada que verienta de ser o no ser y se le pasaría. Nadie estaría regañándole diciéndole sus verdades en cada episodio. La boda habría demorado por estar de luto, Arturo no se hubiera ido a buscar a Luisa impulsivamente en esos días, estaría apoyando a su novia y no tendría el tiempo de ver la revista. Luisa y Fernando regresarían pronto para consolar a Teresa, a lo mejor ni se hacían novios, porque tendrían que interrumpir el viaje, formando una relación más adelante por el trabajo en el que ya estaban participando. Mariano le diría a Teresa que la muerte de su madre debe enseñarle que no renuncie a lo más valioso, el amor. A Teresa le valdría y lo usaría como justificación de que debe salir de la pobreza y que su madre se murió por falta de dinero. Arturo pagaría los gastos del funeral y Marrano se ardería haciendo un drama, que obviamente la Mocia intentaría remediar pidiéndole que se calme entre lágrimas. Aída se burlaría de su enemiga diciendo que fue el karma por lo que le hizo a Paulo, que ella lo está pagando y espera que con eso pueda cambiar y entender que lo más importante no es el dinero, y no va a descansar hasta que todos lo sepan. La muerte de Armando en la era malvada de Teresa le vendría a traer más tristeza. Primero su hermana, su madre y ahora su padre, el único que la quería y comprendía. Y esto podría incitar su ambición a niveles superiores o frenarla para cambiar el rumbo. Esa experiencia traumática en la infancia de Pablito generaría un autocastigo inconsciente donde deja de comer carne para sufrir por sus errores. Uy, sí, ya está muy creíble. Un escenario digno de mención es: ¿qué hubiera pasado si Arturo se casaba con Paloma y luego conocían a Teresa? Luisa y Paloma serían las mejores amigas. Arturo y su esposa de ley tendrían un hijo. Puede que se salvara el bebé que esperaba en la línea original o que lo hayan intentado de nuevo o la adopción. Artonayan le propondría a Teresa pagar sus estudios en vista de que no era la primera ni la última persona a la que ayudaba. Hubiera mantenido la distancia con ella al ser un hombre casado y con familia. Teresa y Paloma serían amigas pero al estilo Aurrera, donde somos amigas si me conviene y si te portas bien. Paloma y Arturo apoyarían el noviazgo de Mariano y la asistente de su esposo, ella mediante la fundación y él haciendo de Teresa una importante abogada. Arturo se sentiría atraído por Teresa, pero lucharía contra estos sentimientos y ella lo estaría trabajando poco a poco por si las dudas. Pero no sería su objetivo principal, más que nada por el hijo. Luisa y Teresa serían cercanas y Fernando sería la próxima víctima de Teresa, u otro hombre importante. No hay mucha tela de dónde cortar si Arturo se queda con Paloma. Hay muy pocas posibilidades de que él se dejara envolver por la revista teniendo un hijo y esposa. Y más por cómo era la pichona de posesiva y migajera. Para el bien de Mariano en esta trama se quedaría con su primera novia o es lo más cerca que podría estar. De hecho, Oriana formaría parte del éxito de Mariano. Al ya no haber un conflicto con Arturo, ella podría financiarlo y asesorarlo en sus proyectos como estuvo a punto de hacerlo. Lamento el destino de Magda, Aída y Aurora, porque se quedarían con las ganas de probar y oler las migajas de su enemiga. Último. ¿Qué hubiera pasado si Teresa fuera hija biológica de un rico? Le daría sentido a la teoría que hay en los comentarios de que un hombre millonario le rompió el corazón a Doña Colguijo dejándola embarazada, y de ahí nacen sus prejuicios y rencor a las personas de dinero. Hubo diálogos donde le decía a su hija que los ricos no tomaban en serio a la gente como ellos, que por más que se vistiera o se arreglara, ese no era su lugar ni su mundo, que repito, tendrían un mejor respaldo con esos antecedentes.
Teresa no se tocaría el corazón y buscaría a su padre, se resolvería con empeño a superarse y tener demasiados bienes materiales y prestigio al sentir su rechazo. Cortando ese lazo con Armando que representaba el amor incondicional, se haría despiadada e imparable. Si su padre la aceptaba y la reconocía como hija dándole lo que anhelaba, botaría a todos de su vida, mandaría por un tubo las pruebitas del borracho de su esposo y ella sería quien tendría el control en el matrimonio usando la fortuna de su padre. No obstante, al ser una hija ilegítima, Oriana y Aída se sacarían de la manga que no tiene abolengo y es la misma rata de vecindad, retándola para que las acabe. Seduciría a Fernaco no por ambición, por venganza y desquite. Luisa sería el daño colateral, le quitaría la fortuna porque su ambición es insaciable. Despreciaría con mayor razón a su madre, le haría comentarios hirientes del por qué su padre la dejó y no la aceptó, por su mediocridad y poco valor. Se adentraría a un mundo distinto al que no sería bienvenida y se quitaría la máscara que usaba para manipular y estafar a los demás personajes. Al fin y al cabo ya no los necesitaba, a excepción de su madrina y Arturo. A Juana porque es como su madre y necesita de su cariño y aprobación. Según ella, ama a Arturo, así que le pediría comenzar de nuevo. Pero en lo que involucra a Rubén, Aída, Aurora, Mariano, Esperanza, la vecindad y su madre, se desligaría de ellos y se mostraría como es. En el episodio final vimos una Teresa descarada y cínica, que ya tenía lo que quería, que se sentía poderosa e inalcanzable. En este caso el dinero le pertenecería, no sería robado o no todo, tendría un apellido, poder y prestigio. En agradecimiento puede ser que le pusiera un taller a Armando, pero si no quería darle ni 100 pesos el día que estafó a su madrina y Luisa con más de 5,000 pesos, no creo que soltara para un negocio que ayudaría al hombre que solo fingió ser su padre pero no le dio la vida que merecía. Estaría buena una historia así dentro de la telenovela en un remake de Teresa. Tengo varias ideas por si me quiere contratar Televisa. Un what if para despedirme. ¿Y si Pablito moría? Solo se puede responder a esa pregunta con que la novela sería mejor. Sin una primera comunión, una pista rota, todos los tamales con moño, una pieza más de pollo rostizado, un chismoso menos en el mundo y la mejor parte, se le acabaría la mina de migajas a Aurora, un pretexto menos para verse con el Hellboy. No, ya en serio, sin Pablito, ¿quién hubiera sido el primer paciente de Mariano? Recuerden que es humor, sarcasmo y si se enojan les va a salir un hijo como Pablito. Por favor, comenten posibles qué hubiera pasado si para la parte 3. Esto aún no se acaba, hay demasiado contenido para explorar y si les gustó suscríbanse por favor, con esto me ayudan mucho. No olviden seguirme en mis redes sociales donde encuentran contenido relacionado a Teresa y otras telenovelas. Nos vemos en el próximo video.